Ya en vivo en un nuevo ciclo de entrevistas. La verdad que bueno, hoy vamos a estar con Hanna Ortega, una de las comunicadoras más importantes dentro de lo que es México. La verdad que bueno, más que contento de poder hacer un estilo de entrevista increíble con otra comunicadora. En el día de ayer estuvimos con María Elena Ontivero, la verdad otra de las más grandes comunicadoras con las que contamos y con que nos pudimos comunicar. En esta ocasión, bueno, vamos a estar con Hanna Ortega, que es también de muy suma importancia y la verdad que, bueno, tenemos el orgullo de poder entrevistarla. Muy nacionalista ella, aparte, en ese caso, la verdad que, bueno, podemos estar más que contentos y más que arraigados con de que es una nacionalista de pura cepa, una persona muy importante dentro de lo que es el mundo de la comunicación, así que, bueno, íbamos a estar ya compartiendo pantalla con ella y pudiendo hablar. Ahí está. Hola, Hanna. ¿Me podés escuchar bien? Sí, sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto y se te ve perfecto. Perfecto, perfecto. La verdad que bueno, de antemano, decirte que bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista. La verdad que para mí personalmente es un orgullo poder estar entrevistando a una colega dentro del mundo de la comunicación y más bueno, entendiendo que es patriota, que es lo que falta mucho en América. No, pues al contrario, te agradezco mucho la invitación que me haces a tu espacio y bueno, pues encantada de poder platicar contigo y con las personas, pues de esa parte del mundo, ¿no? Que está tan álgido, Mm. muchas cosas que están sucediendo en la Argentina. Muchísimas gracias y bueno, comenzar, digamos, de lleno, ¿no? La verdad que bueno, te hago una premisa, ¿no? Antes de poder realizarte este interrogante, que es, en el mundo, que seguramente lo habrás visto, que últimamente se ha planteado, claro, ¿qué pasa? En la historia, al principio el periodismo estaba para marcarle a los gobiernos qué eran los errores que realizaban y demás, ¿no? O sea, los medios estábamos ahí para criticar y para informar, obviamente. Y ahora Así es. últimamente, digamos, ha pasado de que vino esto del periodismo militante, el periodismo que milita el oficialismo, que en vez de criticar, informa y hace de prensa, básicamente, de los gobiernos, ya sea a través de las pautas y demás. Y ahora, claro, quien era militante oficialista, los medios que se encontraban en el medio, que no decían nosotros no vamos a estar ni oponiéndonos ni siendo oficialistas, se han marcado en ese gris. Y después, últimamente, ¿qué pasó? Ahora está el periodismo que dice nosotros somos opositores y vamos a criticar fervientemente a los gobiernos. ¿Crees que es necesario ese tipo de periodismo, digamos, que es crítico y que se plantea desde la oposición de los gobiernos? Mira, yo veo un fenómeno muy generalizado en Ujú, cuanto a la prensa en el mundo. ujú, Lo que estamos ahora viendo es que tenemos una prensa militante, ujú, ¿sí? Que toma partido, obviamente, muy, muy evidentemente, hacia alguno de los polos políticos. Eso es lo que yo veo muy claro. Y bueno, tampoco es nuevo, porque en realidad, y lo comentaba hoy en la mañana sí, con mi esposo, que también es periodista, y decíamos, bueno, ya no se habla de que la prensa es el cuarto poder. es En verdad. realidad es que es un instrumento, es una herramienta del poder para poder comunicar y poder pues también manipular la información a beneficio de esos grupos políticos. Esto yo creo que está más claro en estos momentos que nunca en la vida. Lo Ujú, vimos, por ejemplo, en Estados Unidos, en las elecciones con Donald Trump y Biden, cómo fue tan obvio este manejo de la prensa internacional y que fue además también como un ejemplo para la demás prensa en los países, ¿no? Yo hablo ujú. de México y pues te puedo decir que casi toda la prensa en este país pues siguió esas pautas, esos lineamientos que marcaban pues la prensa de Estados Unidos, la prensa internacional. Aquí muy poquísimos, muy contados medios de comunicación se salieron de esa, pues de esa directriz, ¿no? Vamos a Ujú. decir. Y pues es con lo que estamos ahora luchando, ¿no? Una Ujú. prensa crítica que cada vez va siendo, pues
pues menos, que cada vez va siendo más relegada, que se le van pues incluso censurando, y pues esto lo vemos a lo largo y ancho del globo terráqueo, ¿no? Claramente, justamente ahí va también el tema de la censura, porque obviamente hoy oponerse al establishment también tiene sus consecuencias. Digamos, uno que te sigue en las redes sociales, puede notar de que muchas veces ha sufrido bloqueos o censuras de parte de las redes por ser políticamente incorrecta, como se lo llama, ¿no? Porque ya digamos que a veces tampoco es que es a ver, lo que llaman políticamente incorrecto de insultar y demás, ¿no? Ya directamente por la información, es selección de información. ¿Crees que hoy en día también los medios, ya ahí digamos que medio respondo, pero que las redes sociales, como dijo Trump, ya son medios de información y tendrían que decir de qué lado están, marcar desde dónde parten, porque obviamente después se generan estas censuras y bloqueos? Pues yo pienso que de entrada los medios de comunicación no deberían de tener parte en ninguna, pues sí, en ningún lugar del espectro político. Deberían de ser totalmente fuera de pues esto, ¿no? Y pues lo que vemos más bien es lo que dije al principio, es una prensa militante. Yo veo muchos de los reporteros, de los periodistas, de los analistas, pues tienen una clara tendencia hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto yo creo que lo vemos también en muchos otros lugares, pero más bien es muy raro ver al periodista que se sale de ese espectro político. Somos muy pocos, yo me cuento entre ellos, y sí, es cierto, pues yo he sufrido censura en mis redes sociales, y de verdad, por decir nada, o sea, Por me informar. refiero, por informar, por decir la verdad, nada molesto a gente que tengo cerca, ¿no? Me siguen muchos políticos, ninguno de esos los toco, pero pues sí hablé, pues en esta última ocasión hablé de sionismo, y eso fue lo que Sí. sucedió, ¿no? Entonces, hay cosas que no puedes mencionar ya, aunque pues es claro que pues todo esto que nos está ocurriendo en este mundo, pues tiene que ver con grupos de poder, y esos grupos de poder tienen nombre y tienen apellido. Ujú. Antes de entrar en el tema sionismo, que me interesa mucho también tocarlo, me lo adelantaste ahí, pero lo pateé un poco más para adelante y me gustaría comenzar con, hablando, digamos, de México, ¿no? O sea, a ver, ¿qué opinión tienes respecto al gobierno de AMLO? Porque muchos hablan de que AMLO se ha puesto como yo soy la izquierda, y otros dicen, ojo, porque ha pegado algún que otro giro a la derecha en cierta parte. Muchos dicen esto lo hace porque tenía Trump en su momento arriba, y otros Sí. dicen que ahora se va a volver a izquierdizar bastante. Vieron el acercamiento de los K, por ejemplo, en el caso de nuestro país, el kirchnerismo, que filocomunista se acercó a él, más allá de que dicen que hubo ciertas discrepancias. ¿Qué tal de cierto es todo esto, digamos, y qué crítica personal haces al gobierno de AMLO? Mira, yo tengo una visión muy particular, me parece que prácticamente nadie la comparte, eso es una pena, pero es que, ¿sabes? De esto se trata el quehacer, pues periodístico, de analizar, analizar y analizar. Entonces, pues de pronto, bueno, tú crees que tal político es, no sé, está en cierta posición dentro del espectro político, pero de repente pues te empiezas a dar cuenta de que no es así, de que a lo mejor capotea un poco ahí el asunto, y lo vas viendo con otra tendencia. Y me parece que Andrés Manuel López Obrador es todo un fenómeno, porque bueno, además de haber ganado con 30 millones de votos, pues Ujú. es muchísimo, pues también ha tenido esos giros extraños, ¿no? Extraños y a lo mejor no. Yo, mi punto particular de vista es que López Obrador
es un instrumento de estos grupos de poder que, aunque sí tiene claro su ideología, porque él es como muy cuadrado en esto. Por ejemplo, te puedo decir, cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal, él no dejó que pasaran todas estas leyes pro aborto y Exacto. pro homosexualidad, ¿no? No pasaron. Eh, esto sucedió ya que sale Andrés Manuel López Obrador y entra Marcelo Ebrard, que está en su gabinete actualmente y es el canciller. Fue ahí en donde entran estas nuevas leyes, pues, de ideología de género. Fue con él. Entonces, hay ciertos rasgos de Andrés Manuel López Obrador que, pues, son más de tendencia, podríamos decir, conservadora, ¿no? E incluso yo lo que veo es, y lo he dicho algunas veces, que Andrés Manuel López Obrador está secuestrado por mismos personajes dentro de su gabinete y dentro de su partido Morena. Eso es lo que yo veo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador esté viviendo en Palacio Nacional, que debería de ser un museo, en realidad, y en donde hay, pues también en la parte de abajo, oficinas de gobierno, y viva ahí, ¿no? Es un poco extraño, cuando pues todos los presidentes habían vivido en Los Pinos, en donde es una residencia adecuada y específica para pues el ejercicio de un mandatario. Entonces, me parece que vivir o estar en Palacio Nacional significa que está cooptado y es más fácil que puede estar cercado. De hecho, yo lo veo así. Yo veo a Andrés Manuel López Obrador cercado por todos lados. Entonces, yo no he Aparte visto. algunos dicen que que es muy mayor y como que es más manipulable, que se lo ve a veces como medio con a veces con algunas declaraciones como medias adormecidas, como que le dicen que también eso como que lo hace más manipulable, además de que tiene a todos estos digamos engendros al costado que lo van cooptando, digamos. Mira, no sé si él sea débil, no sé si sea débil, sinceramente. La forma de hablar que tiene, pues tenemos muchos años oyéndolo así. No sé a qué se deba. Hay muchas versiones, ¿no? De que él toma medicamentos, no sé, incluso para la bipolaridad y no sé qué. Son puras especulaciones. En realidad no sabemos mucho acerca de eso, ¿no? Pero pues lo que sí veo claro es todos estos grupos de poder que están alrededor de él y que lo están cooptando. Yo lo que vi es que no pudo él tener ninguna relación muy cercana o más, ¿qué te puedo decir? Íntima, tal vez, con Donald Trump, por ejemplo. Siempre ha estado rodeado de gente, ¿no? Cuando fue a ver a Estados Unidos, fue con un montón de gente. Yo no sé si así era el plan o no, pero yo veo esta situación ahí con López Obrador y pienso que si al día de hoy el aborto no se ha legalizado en todo el país, es por López Obrador. Ahora, justamente me hablabas del gran triunfo, porque es verdad, fue la verdad un giro de 360 grados lo de López Obrador y sorprendió a muchos, más allá de las encuestas, aparte sorprendió bastante. También algunos adjudican, yo lo hago como premisa, pero es una consulta, ¿no? No es que lo afirmo. También los casos de corrupción desde el PAN, también el desgaste que había en ese espacio político, también cree que se debió a, digamos, la victoria de López Obrador. El PAN, bueno, es que yo creo que estamos viviendo lo que en muchos países también están viviendo, que vemos una mezcolanza de todo y lo que antes para nosotros era derecha o que siempre pensamos que era derecha, no es derecha ya, no existe Exacto. una derecha, ¿no? Estamos viendo el progresismo, pero a todo su esplendor. Y el PAN, que era el Partido Acción Nacional, que bueno, era de tendencia, pues
más Supuestamente. de derecha, supuestamente, que también en sus orígenes, si nos remontamos a eso, vamos a ver que pues parece más bien como una disidencia controlada, algo así, y no precisamente una derecha como tal. Pero, pues lo que vemos ahora es que pues traen totalmente agenda Ujú, globalista, traen ujú. agenda progresista, absolutamente liberal, y pues hay algunos elementos ahí, personajes que están totalmente a favor del aborto y demás. Vemos también un partido revolucionario institucional que era pues el que estuvo en el poder 70 años, más de 70 años en México, y pues también totalmente progresista. Entonces, Ujú. yo creo que esa es la realidad en este mundo. No tenemos una derecha, no hay Ujú. conservadurismo que tenga una posición dentro de estos entes de poder. No lo hay. Más bien estamos viendo izquierda y pues este progresismo, ¿no? Ahora, justamente me levantaste otro punto, parecía que te hubiese pasado las preguntas, pero nada que ver. Porque justamente hablabas esto de la disidencia controlada, y justamente viene pegado al sionismo. Eh, yo lo he hablado mucho a esto, digamos, ¿no? En algunos podcasts y demás, el tema de que el sionismo, porque hay veces que aparecen estas derechas que uno dice, wow, o sea, son anti-establishment, vienen ante el progresismo, ante el liberalismo anarcocapitalista, vienen para enfrentar, digamos, temas contra el aborto, la ideología de género, los lobby LGBT, etcétera. Y uno dice, wow, o sea, llegan estos tipos que son outsiders, ¿no? Pero después uno mira desde atrás y ves que está presente el sionismo, esa cercanía a Israel, esas diferentes, digamos, vertientes que a uno lo van incomodando, digamos, ¿no? Porque después decís, ¿qué pasa acá? Y cuando llegan al poder, pasa esto de que se empiezan como a controlar. Ves que están de risitas con la oposición, como quien dice, se pelean para la tele y después por detrás se van al café de la esquina y están tomando con el enemigo, digamos, ahí unos tostados y demás. ¿Crees que también sucede esto de que el sionismo está detrás, digamos, de esas derechas que nosotros creemos, no todas, porque hay algunas que, por ejemplo, no puede decir alternativa para Alemania, nada que ver con el sionismo y mucho menos con el Islam radical, pero después tenés otros espacios que, por ejemplo, acá en Argentina uno habla estos liberales que ahora salen, digamos, a decir, no, porque hay que reventar el Banco Central y demás, y después los ves sentados con empresarios sionistas. ¿Crees que el sionismo también empezó a leer de antemano ese avance de esa derecha, digamos, y después la captan por detrás, la integran, la filtran y la terminan convirtiendo en una disidencia? Pues es que yo creo que esta derecha estas ideologías más conservadoras, Mm, siempre, nacionalismo, te puedo decir, mm, nacionalismo, mm, patriotismo, siempre han sido factores que ellos ven como peligrosos, ¿no? Porque una nación que sea nacionalista y que sea patriota, pues va a ser sólida mm, y va a ser difícil que pues deje entrar cosas del exterior, ¿no? Que le mm, van a hacer daño. mm, En México, pues por un buen tiempo fuimos pues como nacionalistas, ¿no? Y mm, patriotas. Nosotros estábamos orgullosos de nuestra patria y en estas festividades de la nación, pues éramos los más mexicanos del mundo, ¿no? Y éramos felices. Pero esto ya no es. Incluso vemos cosas que antes ni nos hubiéramos imaginado, como poner otros colores a la bandera de México, sí, como totalmente. quemar una bandera, o sea, eso en el mexicano de verdad, de hace, ¿qué te puedo decir?, 20 años, no cabía en la cabeza, simplemente no podía ser. Y vamos, todas estas ideologías que van entrando, a mí me parece que es obvio que pues sí, tiene mucho que ver el sionismo y que pues de lo que se trata es eso, no es un plan para pues
eliminar ese nacionalismo, ese patriotismo de los países, de las naciones, de las personas, para pues, poder infiltrarlos. Yo precisamente hace un ratito me estaba buscando una información en YouTube y me encontré un video que a mí me sorprendió mucho porque eran personas, era un panel en donde estaba gente de Argentina, gente de Chile, gente de Perú y gente de México. Yo conozco a estos dos personajes que estuvieron ahí y dije, bueno, a ver, ¿qué es esto? Porque también conozco al argentino que estaba ahí y se supone que eran nacionalistas. Y ese elemento... ¿Se puede saber el nombre o off the record? Y bueno, pues hay que decirlo, si vamos a hablar con la verdad, hay que hablar con la verdad. Juan Manuel Suaje estaba con ¿Suaje Pinto? Miguel, sí, con Miguel Salinas, mexicano, y también pues otra mexicana, pues Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón. A Claro. mí esa parte es la que me llamó mucho la atención. Qué Dije, raro. bueno, ¿qué hace? Sí, es un elemento extraño ahí, Que está a porque favor pues, del colonialismo mercantilista encima, como lo ¿sabes? llamo Es yo. que tiene ella años, muchos años trabajando para la FAO, para la ONU, y entonces dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Además Da es pro escozor. LGTB, sí, eso es un elemento extraño, ¿no? Que dices, ¿qué hace ahí? Entonces, no sé, pasan cosas raras como esta, y entonces empiezas como a ser un poquito más observador de las cosas, y te das cuenta que siempre hay infiltrados, sí, yo no quiero hablar mal de los demás, pero sí había ese elemento ahí. Y a mí me llamó mucho la atención. Y entonces, cuando ves a lo mejor otras organizaciones en donde te dicen que son católicos y que son pro vida, y también te encuentras elementos de este tipo. En México, por ejemplo, hay un movimiento que se llama Frena, que se supone es contra el presidente del país. Y después dieron como un giro para hacerse como católicos o que se viera como un movimiento como más católico. Y resulta que pues el que encabeza ese movimiento y otros personajes por ahí, pues están buscando la autodeterminación de los pueblos, eso es lo que ellos ven bien. Imagínate, o sea, estamos hablando de que ellos verían bien sesionar a México. Claro, Entonces, cortarlo como si fuera un cacho de carne. en pedacitos, balcanización. Entonces, te digo, hay que ser súper observadores para poder desentrañar toda esta madeja de mil cosas que estamos viviendo y que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Ahora, también justamente me gustaba el tema, también charlarlo contigo, que estás muy informada y demás. El tema de que sirvió, o sea, obviamente que la pandemia trajo un montón de cosas malas, digamos, pero hay otros que hay, por ahí, hablando a veces con nacionalistas y demás, te dicen, también el único lado positivo que se puede lograr a esto es que salió a la luz quiénes estaban del lado del globalismo y quiénes estamos del lado del patriotismo. O sea, ¿crees que ahora se surge mucho esto de patriotas contra globalistas? Si ya se sale del medio el tema derecha-izquierda, liberales contra estatistas, conservadores contra progresistas, comunistas contra nacionalistas, sino que ya es o sos patriota o sos globalista. Sí, sí, bueno, y nos han querido confundir con esto, porque a final de cuentas nada más son dos sopas las que tenemos, ¿no? O eres de un lado o eres del otro. Pero, pues, esta gente sabe muy bien su trabajo, sabe muy bien cómo hacer las cosas, y entonces, de los dos lados te pone mil opciones. Y entonces, eso confunde a la gente. Y Exacto. la idea es confundir para que entonces no sepas hacia dónde, y por eso hay gente, católicos, por ejemplo, que pues son pro aborto, por ejemplo, o son liberales, y,
y de la izquierda están a favor de López Obrador, que ya vimos que tiene elementos conservadores, y entonces todo esto es a lo que me refiero con decir una madeja ahí de cosas, ¿no? Es esto, pero es la confusión, lo que siempre al sionismo y a estos grupos de poder global les ha funcionado perfecto. Ahora, ¿qué piensas de esto? Que últimamente también se anda hablando de la nueva derecha, que surgió, por ejemplo, mucho con Donald Trump en campaña, cuando, por ejemplo, encontrábamos que yo hablaba de la gran marcha de la Unity the Right, perdón si publico mal en inglés, soy un queso para el inglés, de antemano, porque sé que los mexicanos hablan muy bien el inglés. No. Ah, ¿no? ¿Usted no? Ah, No. gracias a Dios. Porque sí, porque yo literal con el inglés yo personalmente digo, yo toda mi vida voy a hablar español, argentino y el inglés, la verdad que lo hablen los ingleses, mira. Ahora, justamente lo que yo hablaba era esto, de que se llamaba la Unión de la Derecha, donde a mí me sorprendió un montón ver, obviamente puede haber gente que esté en contra y demás, pero a mí me pareció muy bien ver, por ejemplo, que veías a un tipo que andaba con la bandera, literal está la foto, que está con la bandera de Gatzen, y estaba otro con la bandera, por ejemplo, del nacionalsocialismo nazi, con la esvástica y todo, y los veías ahí, otro con la bandera de Estados Unidos, que si vos le pones una raya en el medio son los que están a favor de las Fuerzas Armadas y demás. Y entonces vos veías tres espectros totalmente antagónicos, veías un conservador con un patriota, con un nacionalista, y veías también a otra persona que era por ahí liberal, que les gusta el tema de que no son como los liberales, como se les llama allá en Estados Unidos, sino que vendrían a ser libertarios, vendrían a ser. Bueno, Sí, yo sí. más allá de que tengo mucha discrepancia con los libertarios, los aborrezco un poco bastante, pero hay ciertas patas por ahí o pequeñas ideas que puedes decir, bueno, esto está bueno. Y ver eso que empezó a suceder también generó que se empieza a esparcir un poco, que ahí vino la oleada de cuando vinieron las victorias de las distintas nuevas derechas en distintas partes del mundo. ¿A qué voy con esto? Es, si pensás, ¿qué opinión primero tenés ante esa nueva derecha? Y por otra parte, si crees que está empezando a haber esos giros en distintas partes del mundo. Yo no sé si haya una nueva derecha. Yo lo que veo son el surgimiento de como muchos grupúsculos y mucha ideología Ujú. que se quieren centrar en esa parte del espectro político, ¿no? Hacia la derecha. Pero yo pienso que si de verdad queremos a nuestros países y estamos en contra del globalismo y estamos en contra del sionismo, no nos va a funcionar a nosotros ni estar en derechas ni izquierdas, porque son dos polos o dos brazos de un mismo ente. O sea, Ujú. eso no hay que perderlo de vista nunca. Derechas e izquierdas fueron generadas, fueron ideadas por un mismo grupo de poder. Ujú. Entonces, tenemos que salirnos de ese espectro político para poder ser realmente libres, Ujú. pensar, pensar adecuadamente y poder pues sí, dar la batalla en esto que estamos viendo una guerra, esto es una guerra. El Papa Francisco dijo que era una guerra en pedazos, ¿no? En fases. Y Ujú. a mí me parece que sí, estamos en una guerra, no nos estamos dando cuenta, porque son procesos complejos y pues que toman mucho tiempo. Pero pues hay que dar la batalla y no se puede, yo creo, desde las ideologías de derecha e izquierda. Ujú. Ahora, una de las cosas que también sorprende y que me gustaría también preguntarte dentro de todo esto que vamos enmarcando es, y ya entrando, ¿no? También en el tema más del terreno de la comunicación, ¿cómo se puede hacer para luchar cuando se le pega mucha censura? Porque obviamente hay censura al liberalismo, lo hay censura a los conservadores, lo hay, pero hay que ser conscientes de que al nacionalismo se le da demasiada censura de más. Es como que ya decir soy nacionalista, te imaginan, ya está, sos antisemita, sos homófobo, sos racista, sos Nazi. supremacista, sí, nazi, que bueno, uno, ¿qué pasa?
ante todo eso es una, pero ahora, si andás con una bandera del Che Guevara, si andás con una hoz y un martillo, bueno, es libertad de expresión. Pero si estás con una esvástica, no, ahí libertad de expresión no hay. Ahora, a lo que voy con todo esto, y que no me digan nazi, porque miren, yo soy morocho, lo que menos puedo ser, es un nazi, como me dicen mucho. Ahora, a lo que voy con esto es el tema de que, por ejemplo, acá en Mar del Plata, perdón, en Argentina se lo vive, por ejemplo, con el tema Biondini, que es mala palabra. Por ejemplo, Biondini es visto como que es, bueno, muy cercana a Suaje Pinto, a Salvucci, que es como que no, ya son nazis, van a hacer un acto político que yo he ido a cubrir y cualquier cosa le buscan con la manera de decir no le dan prensa, no le dan prensa independiente, los que lo cubrimos nos terminan censurando, no nos levantan las noticias en ningún lado, no levantan ni siquiera una foto, y etcétera, y eso también, por más que existamos los medios alternativos, es complicado poder realzar y cuesta doble la batalla de poder mostrar que el nacionalismo no es lo que piensan y lo que dicen. Ahora, ¿cómo se puede hacer desde la comunicación poder corromper esa barrera en la cual al nacionalismo básicamente le pisotean la cabeza, no le permiten alzarla? Pues yo pienso que nos estamos enfrentando como nunca a una situación inédita, muy difícil, porque se supone que estamos en una época en donde la comunicación es, tenemos muchos instrumentos, ¿no? Para poder comunicarnos y es cuando hay más censura. Ahora, también hay que recordar que, pues cuando se habla de nacionalismo, pues siempre ha sido censurado. O sea, puedo hablar de Salvador Borrego, por ejemplo. No, Don gran Salvador intelectual. Borrego, pues bueno, desde que termina la Segunda Guerra Mundial, pues él se aboca a escribir sobre la guerra y pues Pedro da Varela. su versión. También Pedro Varela, bueno, es que hay muchos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, a Joaquín Bochaca, Sí. y todos ellos, ¿no? Y además revisionistas, es decir, David Book. revisan la historia, perdón, David Book también en Estados Unidos. son pocos, pero pues gente que estudia mucho, gente que se mete a investigar, y entonces de ahí es donde salen esas otras versiones de la historia, esas otras historias, y pues siempre han sido censurados, siempre. Eh, Don Salvador Borrego pues murió pues viendo censurado siempre su trabajo, ¿no? Gran Hasta intelectual, sí. ahora es que de pronto yo veo que mucha gente empieza a hablar de Salvador Borrego, pero después de que él murió. Y son instrumentos que sus libros, sus obras, que deberían de ser leídos por todos. Y bueno, ya nosotros decidir si creemos esta versión o creemos la otra, pero tener esa posibilidad. Y pues bueno, los medios de comunicación tendríamos que ser parte activa de esto, no activistas, activa, para poder pues presentar a las masas, a nuestros seguidores, a las personas que nos leen, pues este tipo de trabajos. Y pues bueno, es muy difícil, ¿no? Porque te digo, apenas hablas de sionismo y ya te censuran, apenas hablas de nazismo y te censuran. Yo, otra de las cuentas que me censuraron, pues fue por poner un pequeño extracto de un video de Hitler en donde habla así claramente del daño que hacen los judíos a Alemania. Entonces, ahí pues también, ¿verdad? La censura a todo lo que da. A ver, ya sabemos que nos van a censurar, hay que vivir con esto. Los pocos que queremos pues seguir dando a conocer todo esto, que somos comunicadores, que somos periodistas, pues me parece que hay que seguir haciéndolo. Nos van a censurar, sí, pero bueno, abrir otra cuenta y que nos siga pues el que sea, ¿no? Y estar buscando esos espacios y pues no dejarnos amedrentar ni avasallar por este aparato enorme que es la censura.
Es que justamente, mirá, una de las cosas que había sucedido, y perdoná que, porque la protagonista sos vos de esta entrevista, obviamente, pero no puedo parar de recordar que con mi colega David, Brando David Pérez Tamay, me acuerdo que él hizo una editorial, pero exquisita, exquisita, se trajo unos papeles de un libro en donde Rommel, que lo único que decía el libro era lo que iban haciendo en los campos de concentración, en los cuales con esto queríamos mostrar de que había bastante mentira con eso de que las cámaras de gas, que supuestamente no les daban de comer ni nada, se mostraba claramente que era básicamente un campo de trabajo, no tenía otras cosas, otras cuestiones, pero lo único que hacíamos era, él lo único que hizo fue leer el libro, el documento, un documento histórico, nada más. Y literal, YouTube nos lo bajó porque decía que era discurso de odio. También aparte con el tema de que el nazismo, que está bueno porque es una historia que hay que darle mucho revisionismo porque hay bastantes mentiras. Enseguida lo único que te dicen que sos negacionista, no es ser negacionista, sino que es contar las verdades de lo que sucedió en aquella época, Los pero negacionistas son ellos, porque ellos son los que niegan que pueda haber otra parte de la historia. Ellos son los negacionistas. exacto, bueno, el diario de Ana Frank también, que fue escrito y editado luego de 1945, y ahí es donde empezás a decir, a ver, es solamente nombrarlo, y enseguida qué sucede, tanto YouTube como Twitter, como Facebook y demás, que hacen enseguida, ¡zas!, te bajan las cosas. Pedro Varela, hay una cuenta de Twitter que no podés retuitear las cosas, solamente le tenés que dar like. Por ejemplo, es el único Twitter en el mundo que está censurado de esa manera, y está abierto por el hecho de que la cantidad de gente que pidió de que, a ver, es un hecho de censura inaudito. Creo que tiene que haber estos revisionismos claramente, o sea, y la gente tiene que también escucharlo mucho a Pedro Varela, que tiene increíble revisionismo acerca de la historia de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y en la Alemania del Tercer Reich, que la verdad que hay mucha mentira, y obviamente el aparato de Hollywood con el sionismo, mostrando siempre que los malos fueron los alemanes, mostrándolo con los ojos rojos, un poco más y te muestran los campos de concentración. Bueno, por ejemplo, esta película que era El pijama rayas, que te muestra también desde el lado del niño para que uno se entiernezca y diga, ay, qué feo, qué malo los alemanes. Es La que verdad todo te que, lo llegan al corazón, o sea, esa es la parte, ¿no? La emotividad y con eso te llegan y con eso te manipulan y es una pena porque las cosas no fueron así y digo, hay documentos que muestran que no fueron así. Tú hablas de Pedro Varela, yo insisto en Joaquín Bochaca y ujú, insisto en Salvador Borrego, que vivieron esa época y pues tuvieron a la mano pues no solamente a actores de la ujú. Segunda Guerra Mundial, sino pues documentos. Entonces, pues yo creo que ya es también labor de uno como persona de pues hacerse siempre de esas dos partes, ¿no? Si ya sabemos que la historia tiene dos partes, ¿por qué no buscar la otra? Siempre hay que hacerlo. Y nos siguen engañando. Y sabes, y uno sigue creyendo todas las mentiras, a pesar de que si le buscas un poquito más, te das cuenta de por dónde va la cosa. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Siria, ¿no? Cuando Ujú. nos dijeron que Bashar al-Assad había fumigado prácticamente a sus ciudadanos y les había echado bombas dices, bueno, de verdad, un presidente va a hacer eso con su propia gente, es absurdo cuando el enemigo está allá afuera, ¿cómo vas a hacer eso con tu propia gente? Simplemente no tiene sentido. Y después, pues los informes, si te pones a leerlos, pues está claro de dónde vino toda esa mentira. Está claro de dónde vino, tiene Mira, nombre también. lo único que te corrijo es que sí, un presidente puede hacer mal a su país para intentar amedrentar una culpa, las Torres Gemelas. Sí, claro, claro. Sí, nada Bush, más que Bush con la Torre Gemela. escenarios distintos, ¿no? Porque Bashar al-Assad estaba en medio, pues, ataques de Estados Ujú, Unidos. Y ujú, yo creo que un país lo que menos necesita en un momento así, en donde está viendo peligro,
es exterminas a tu gente, pues no, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con qué vas a enfrentar al enemigo, no? Digo, a eso me refiero. Pero sí, bueno, tú mencionaste las Torres Gemelas, es otra historia, ¿verdad? Que también, pues, tiene mucho ahí de truculento, y sí, a esta gente, Justo, o sea, estallaron los aviones y todo, se derrumbaron las torres, pero encontraron los documentos, ¿eh? Y estaban ahí. claro, claro, pasaportes, Sí, íntegros, ¿no? Sí, no no, se qué quemó barbaridad. nada. Sí, y hay mucha gente que cree eso, entonces dice uno, bueno, ya también es responsabilidad de uno buscar la verdad. Exactamente, exactamente. Además, bueno, justamente tocando tantos temas, que también se le acuña al nacionalismo en el cual se lo censura es en el tema de cuando se toca en el tema de la cultura, la tradición. Por ejemplo, este hecho de que por el mero hecho de decir con estadísticas, por ejemplo, que la plática de la homosexualidad es insana por el hecho de que, por el hecho de que vos tenés el caso de que más del 70%, por ejemplo, de la población mundial, por ejemplo, o sea, de la población LGBT, ¿no? Contiene, por ejemplo, SIDA, o sea, o sea, que darle fomento a esas prácticas es algo insano. O el hecho de que, por ejemplo, bueno, es antinatural, antibiológico, y hay tantas cosas más, pero ahora con solamente nombrar estos datos ya te tildan de homófobo, de que querés perseguir a los homosexuales y etcétera, sino que solamente uno está diciendo un dato que es real. Claro, y de ahí se distorsiona todo, ¿no? Pero bueno, es que pues, los enfermos somos nosotros, ¿no? Los que, ay, 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 tenemos fobias de todo, somos, islamófobos, somos homófobos, no, una cosa pero bonita, sí, sí, sí. No, pues Ahora, es parte de lo mismo, ¿no? Eh, Uno se da cuenta de, pues, que estas agendas de género, como tú lo acabas de mencionar, pues son instrumentos para ir socavando, pues a las naciones, para ir socavando a las estructuras familiares. Es eso. Y quien no lo quiera ver, pues es que entonces, pues está perdido ahí en una película diferente, ¿no? Ahora, pensás que es muy importante también darle espacio, digamos, porque claro, obviamente que lo primero que te tiran es que, ay no, sos católico, querés gobernar con la Biblia y etcétera, etcétera, y demás. ¿Crees que también es importante darle espacio y que también los cúmulos religiosos empiecen, digamos, a ingresar también en lo que es la batalla cultural, claramente? Para poder también ayudar un poco a lo que son los medios, la ciencia y demás, digamos, vertientes que van a defendiendo, digamos, lo que es el patriotismo contra el globalismo internacional. Está muy mermado las iglesias, ¿no? La Ujú, iglesia católica desde hace mucho tiempo. En algunos países de América Latina incluso, pues ha dejado de ser parte importante, ¿no? Le han ganado las iglesias protestantes, y a final de ujú. cuentas creo que ese ha sido pues el objetivo. Minar, minar y minar a la Iglesia Católica, porque pues obviamente la Iglesia Católica está en contra de globalismo, está en contra de usura, está en contra de todas estas cosas, y pues es un estorbo. De Ujú. hecho, pues nosotros que fuimos Nueva España, pues creo que lo deberíamos entender muy bien y lo deberíamos de conocer muy bien. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó, no? Y fuimos eh, pues minados por la masonería. Eso es lo que sucedió. Exacto, exacto. Ahora, ante todo esto, donde te metiste a luchar, la verdad que uno tiene más que perder que de ganar, ¿no? ¿Cómo iniciaste? Un poco, digamos, una pregunta más personal. ¿Cómo te iniciaste en la comunicación personalmente? O sea, no cómo te iniciaste, que sabemos no tu historia, sino que cómo te iniciaste personalmente. ¿Cuál fue el motivo de decir, bueno, me meto en la comunicación y posteriormente me meto en el barro de la lucha donde claramente, seguramente de antemano decís, tengo más que perder que de ganar?
Todo ha sido fortuito, de verdad te lo digo, todo ha sido fortuito. Yo estudié historia Ujú, universal, y ujú, pues después me fui a un pueblito a vivir, y fui maestra de historia y de economía política, y de ujú, ahí, una persona que tenía un periódico regional me invitó a escribir con ellos. Y pues ujú. para mí eso era, yo como escribo, ¿verdad? Y pues dije, bueno, pues sí, a mí me gusta escribir, a mí me gusta echar rollo, como decimos en México, pues va. Y así empecé. Y pues de repente, pues ya me encargaban muchos trabajos dentro del periódico, y pues me quedé yo prácticamente con la mitad del periódico. Entonces, imagínate el trabajo para llenar medio periódico. No, 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 yo sola. Entonces, Hoy ya no, hoy ya no. ahí ya me curtí, decimos aquí. Y de ahí pasé a trabajar en campañas políticas. Por Ujú, eso es que entiendo, de alguna forma, esta parte de cómo funcionan los partidos políticos, de cómo funciona la política pues en este caso en los estados, ¿no? Pero también, bueno, eso lo puedes trasladar a los países, y después, pues a lo internacional, que es más complejo, pero ujú. pues fue así como yo lo hice. Posteriormente, pues decidimos, mi esposo y yo, pues hacer el esfuerzo para pues crear este proyecto que tenemos en A Tiempo, y Ujú. que es un medio de comunicación, Muy bueno, pues la verdad, estatal. muy bueno, la verdad. Yo Gracias, lo chequé, la verdad, y la verdad que te felicito, es un trabajo formidable. gracias. Pues bueno, en eso estamos, y bueno, pues yo me empecé a meter también, te digo, por azares del destino, a estos temas internacionales, y empecé a ver que si no entiendes el tema desde lo internacional, no te enteras Es por qué verdad. están pasando las cosas aquí abajo. No te enteras. Y nada más piensas que son porque a alguien se le ocurrió o porque son accidentes, y no. Todo emana desde allá arriba y va bajando, 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 bajando. Entonces, pues por ejemplo las agendas, ¿no? Las agendas se construyen desde estos grupos de poder, y los van operando de tal forma que vayan bajando a países y vayan bajando a estados o provincias, y así regionalmente. La oligarquía financiera internacional. Sí, 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 sí. Ahora, ahora, si tenés un conocimiento increíble en política internacional, por eso una pregunta, digamos, bastante encallosa, pero te la tengo que hacer por el conocimiento que tenés. Si querés la podés pasar de largo. Eh, ¿Qué partidos políticos ves en el mundo que hoy vos decís son patriotas, están contra el sionismo y contra el globalismo, y que en verdad no son esa oposición disidente controlada? Porque obviamente uno dice Vox, y Vox tiene por detrás sionismo. Sí. Uno dice por ahí Alternativa para Alemania, yo personalmente lo veo y no le encuentro la pata sionista, digamos. Pero, digamos, te pregunto a vos. Yo lo veo muy difícil. Así, ahorita no tengo el dato duro aquí a la mano, pero yo lo que veo es que no hay realmente esfuerzos de los países y de las sociedades para poder construir un partido político o una fuerza política tendiente a la derecha y que esté alejado del sionismo. La verdad, yo no lo veo. Yo analizo en México, y yo de verdad te lo digo, no hay en México. No, ahí en Y veo en México. Estados Unidos, no, 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 no hay ninguno, ninguno. Y veo en Estados Unidos, y bueno, lo que nos podría parecer algo parecido, ¿no? Sería el trompismo, pero Ujú. pues también, Sí. tú nada más analizas un poco y bueno, ves esas Salió a ligas que Israel. hay con Israel, pues sí. Entonces, yo sinceramente no veo. Eh, pero bueno, de a lo mejor los líderes mundiales, podría hablar de Bashar al-Assad, y Ujú. podría hablar de un Putin que de,
como López Obrador un poco, porque sí tienen su ideología como conservadora, pero son también pragmáticos. Y cuando se tienen que aliar a China o al sionismo, pues yo veo que sí, de pronto sí lo hacen. Entonces, puro, no veo a nadie, ¿eh? Es que hay una pregunta que yo siempre le hago, aparte de un amigo, un colega con el que viene a mi casa y nos sentamos y estamos hablando de política como dos locos hasta horas de la mañana, ¿no? Y uno se pregunta, y yo le he preguntado a él, le he dicho, a ver, digo, ¿por qué Vladimir Putin te apoya regímenes que son, a veces hasta tienen cierta tendencia progresista y demás? Porque si yo tengo que hablar de Putin, la verdad que no tiene nada de progresista, no tiene nada de liberal y no tiene nada de antipatriótico, literal. O sea, vos lo ves que es un tipo, la verdad, que es fuerte y que es un líder, la verdad, internacional. Bueno, Víctor Orbán también lo ha copiado bastante. Si bien al principio él se aliaba a Israel, después les echó a patadas. Pero también, Pues sí, es un poquito, obviamente, es un poquito. Eh, Ahora también aparece, y me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Qué te parece la figura de Bolsonaro en América ante no, la bueno, a mí salida de Trump? Bolsonaro, a mí no me gusta Bolsonaro. Desde un principio no me pareció que era un líder que fuera a llevar a su país a buen puerto. Creo que Ujú, se está viendo que es así. Esa alianza que hubo con Trump, creo que fue también pues coyuntural, ujú, porque en un momento dado también se rompió. Así ujú, como rompió igual con Netanyahu, Trump, ujú. también rompe con Bolsonaro. Y pues puedo entender que Estados Unidos estaba más preocupado, Donald Trump, más preocupado por lo que le estaba pasando internamente a su gobierno, Exacto. en su país, que pues con todos los demás. Por eso pasaron tantas cosas en América Latina en esos últimos años, ¿no? Como en Chile, como en fin, hubo surgimiento, Ecuador, hubo surgimiento ahí de movimientos un poco extraños y pues yo lo que veo en Brasil es a un presidente que sí está mmm, como más tendiente hacia el sionismo. Yo no lo Ujú, veo desligado de eso, a mí me parece un agente y ujú, no le veo que haya dado un vuelco en algo ujú. en su país. No veo eso. Ahora, antes de hacerte la última pregunta, me gustaría preguntarte si crees que, porque muchos hablan, ¿no?, de los imperios, y todos dicen los imperios en algún momento caen. Por ejemplo, tenés Estados Unidos que ha empezado a caerse, un imperio de hace años, ¿no?, en lo económico y demás. Ahora muchos hablan del el territorio que va ganando China. Y antes hablaba, por ejemplo, de los líderes, Putin y Trump. Pero China ha empezado a carcomer un montón digamos, ¿no? De comercio y demás, además la colonización de comercio que están realizando. Eh, ¿Crees que China ya dentro de poco va a corromper o va a destruir al imperio estadounidense? ¿Cómo es el futuro de China? ¿O crees que no va como un líder, no un líder mundial, más allá de lo que dicen los grandes medios y que también habla cierta prensa independiente? Yo creo que China sí, definitivamente es pues es un monstruo, es un grande económicamente, eso es innegable, y también no podemos dejar de entender que Estados Unidos está completamente endeudado con China, ¿no? Exacto. Eso marca ahí la posición de cada uno. Pero tampoco Ujú. podemos desdeñar a Estados Unidos, no podemos decir ya está casi muerto Estados Unidos, no señor, porque a final de cuentas militarmente sigue siendo una potencia y hay que recordar que las potencias en este mundo son sí o sí por el armamento que tienen. El Entonces, bombardeo a pues Siria, bueno, el bombardeo a Siria claro, ahora. claro, y está haciendo gala de su fuerza y poderío militar.
Entonces, hay que tener cuidado porque a lo mejor económicamente van a pasar muchas cosas en contra de Estados Unidos y a favor, obviamente, de China, pero el poderío militar lo sigue teniendo. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, pues sí, el surgimiento de tres grandes potencias, ¿no? Que es de lo que hablamos muchos, China, Rusia y Estados Unidos. Bueno, para hacerte la última pregunta, y creo que va a ser bastante generalista, ¿no? Pero estaría bueno ver el paneo que le podés dar. En el sentido de la victoria de Biden, un tipo claramente que ya demostró por dónde va a ir, como hablábamos eh, hace poco, el tema de el bombardeo que realizó en Siria y que no va a ser el último, por lo visto. Y también, bueno, los distintos, el sionismo que, como has dicho, ha empezado a ganar, digamos, en las diferentes políticas de los diferentes países. ¿Cómo ves a futuro el tema de lo que va a suceder en Medio Oriente? ¿Cómo ves que va a suceder? ¿Qué lectura se puede hacer ahora a futuro de lo que va a intentar pasar? Porque claramente ahora se está viendo una mayor represión de Israel sobre digamos, lo que son Arabia Saudita, bueno, el tema de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, también bueno, con el pueblo palestino, lo que está sucediendo. Me gustaría ver, bueno, ante también la información que has dado y también la que manejas en tu portal, ¿qué lectura se puede hacer de lo que va a suceder, digamos, con los posicionamientos políticos que están sucediendo? Y además Biden, que ya está demostrando con el Partido Demócrata lo que va a acontecer ahí en Medio Oriente y que ya han mostrado de qué lado están. Pues bueno, yo creo que Medio Oriente es el foco en donde se van a dar estos encontronazos entre estas tres potencias, pero además hay que añadir a Turquía, hay que Ujú. añadir a Israel, obviamente. Vamos, es el centro más álgido en todo el mundo. Lo ha sido desde hace muchos años y no va a dejar de serlo. Yo Ujú. le preguntaba hace poco al doctor Lajos Sasdi acerca de por qué siempre es Medio Oriente, por qué siempre es ahí el foco de todo, ¿no? Y bueno, pues él comentábamos, ¿no? Que pues a final de cuentas es el centro en donde pues nace el cristianismo y nace el Exacto. judaísmo y nace pues el islam. Entonces, no puede dejar de ser foco de atención para todo el mundo. Entonces, todos los encontronazos de estas potencias van a ser ahí. Y pues no lo van a dejar, no lo van a soltar. El que gane o pueda dominar a todo Medio Oriente, ese va a ser el que pues va a dominar no nada más este mundo, sino posiblemente el otro. Porque es una guerra no nada más física y militar, sino es una guerra espiritual. Es verdad, es verdad. Es verdad, la verdad que más que agradecido, la verdad, Hanna, la verdad que apenas te dije de hacer la nota, me dijiste obvio, de una, la verdad que más que agradecido, la verdad que te doy las gracias, pero un montón de esta nota, y bueno, y la verdad que ojalá que haya muchas más, y la verdad que bueno, agradecerte porque la verdad uno está contento del gran conocimiento que tenés, y también de entender y saber que estás del lado correcto de la moneda. Te agradezco muchísimo y bueno, también agradezco a las personas que nos estuvieron escuchando y pues yo encantada de verdad de acompañarte las veces que tú así lo decidas, que tú lo consideres, ahí voy a estar. Te agradezco mucho. Bueno, como decimos acá en Argentina, te mando un saludo y que viva la patria. Que viva la patria. Gracias.